buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto programa de la serie expositiva de Hebreos capítulo 11. Poco a poco vamos avanzando en el estudio de este capítulo y a la vez estamos practicando la forma más fascinante del estudio de la palabra de Dios, el laborioso método expositivo. Todo un arte donde tomamos el texto, lo fraccionamos, analizamos cada frase, analizamos incluso palabras especiales de esas frases y de esa forma vamos montando el rompecabezas de ese trozo de la palabra de Dios. El método expositivo ¿es lento? Sí. ¿Es laborioso? Sí, pero al fin uno se encuentra con la satisfacción de una obra de arte bien montada para ayudar a los demás y enseñar la doctrina perfecta. Los calvinistas presumen arrogantemente de ser ellos los únicos expositores bíblicos de este método, pero nos reímos de ellos con la risa de Elías, porque si en verdad analizaran correctamente las doctrinas con el método expositivo puro, no tendrían doctrinas terribles como las doctrinas de la desgracia, la defensa del divorcio, el recasamiento del divorciado, el bautismo de los niños, el suicidio del cristiano, el uso de la psicología y más locuras de esta mala gente arrogante a las cuales hay que denunciarlos y taparles la boca porque enseñan mal la verdad. No hay ninguna religión ni secta cristiana que tenga la osadía de enseñar que si uno se suicida se va al cielo. Solo esta mala gente. Deberían estar en la cárcel por apología del suicidio. Los calvinistas son la peor secta de todo el cristianismo. Es cierto que las demás sectas, como los adventistas, los pentecostales, los católicos, los unicitarios y los rabinos, hacen lo mismo que los calvinistas. Enseñan mal la escritura. Pero los calvinistas, a nuestro juicio y experiencia, sobresalen en grado superlativo a las demás sectas. Un adventista se desacredita a sí mismo con sus propias profecías erradas y falladas. Un católico se desacredita a sí mismo, por ejemplo, por la idolatría. Un pentecostal se desacredita a sí mismo por el caos que tienen en sus iglesias. Los rabinos se desacreditan a sí mismos por negar el Mesías. Y los unicitarios caen por su propio peso cuando tratan de negar la pluralidad de Dios. Pero los calvinistas presumen que ellos son los mejores porque no tienen nada de estas sectas. Sin embargo, con las doctrinas que tienen y que hemos dicho antes, se desacreditan a sí mismos como los hipócritas fariseos del siglo XXI. Bien, continuemos entonces hoy con el análisis de los versículos 24 al 29 de este capítulo 11 de Hebreos, el tercer capítulo más importante de toda la Biblia, después de Romanos capítulo 3 y de Isaías capítulo 53. Entremos entonces en el análisis del primer versículo de hoy, el versículo 24, que dice: Por la fe, Moisés, cuando fue adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Hasta ahora hemos visto características de la fe en bloques de varios personajes, pero ahora el escritor de Hebreos usará varios versículos para enseñarnos diferentes características de la fe verdadera, pero en una sola persona, Moisés. ¿Y cuál es la nueva característica de la fe que nos muestra el apóstol en este hombre de verdadera fe llamado Moisés? ¿Cuál? Pues, si se fija bien, es una característica que está subyacente en este versículo. Así que le dejo unos segundos a ver si usted descubre cuál es esa característica de la fe en este versículo. Detenga el vídeo, analice el pasaje y a ver si lo reconoce. Bien, la nueva enseñanza que vemos aquí, estimado oyente, como característica de la verdadera fe es:
La verdadera fe no anda buscando privilegios, ni la buena vida, ni posicionarse socialmente, ni asegurarse lo económico, ni aprovecharse de la ocasión, ni tener títulos. Es una fe que se conforma con una vida normal, sencilla, sufrida y sin títulos ni privilegios. En este caso, Moisés, por adopción, podría haber sido llamado el nieto del faraón, pero lo rechazó. Y en cambio, ¿qué vemos en el día de hoy en los pastores? La mayoría, por no decir todos, presumen de titulitis, presumen de ser pastores porque estudiaron en tal o cual escuela teológica o sacaron tal diploma, máster o doctorado, pero aquí se nos muestra, aquí se nos enseña que la fe verdadera de un líder no anda presumiendo en público de tener títulos para imponer su autoridad. Moisés pudo haber sido el nieto del poderoso faraón de Egipto, pero Moisés recibió la autoridad y el conocimiento directamente de Dios, igual que con Pablo e igual que con este servidor que les habla. No se necesitan títulos. Este pasaje es una bofetada a todo pastor que presume de ser teólogo, de tener títulos, de estudios universitarios o de diplomas, porque aquí la característica es que el verdadero hombre de Dios con verdadera fe rehúsa todo eso. Ahora, a propósito de este tema, le decimos, estimado oyente que nos escucha, que este varón que les habla no ha estudiado nunca en seminarios teológicos, ni en institutos bíblicos, ni en universidades cristianas, sino que solamente hemos estudiado toda la Biblia docenas de veces en la Universidad de la Habitación, en el Instituto Bíblico de las Rodillas y en el seminario teológico que era nuestra pequeña iglesia casera con su pastor. Así que todo pastor que presume de título de teología, que presume de estudios en algún instituto bíblico, ese pastor es falso, no está acreditado y no está siguiendo el modelo bíblico. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que los apóstoles eran hombres sin estudios, sin letras y sin títulos. Léalo allí en Hechos capítulo 4, versículo 13, donde dice: Vieron que Pedro y Juan eran hombres valientes con denuedo y sabían que eran hombres sin estudios y sin preparación. Sin embargo, se maravillaban de ellos porque reconocían que eran los hombres que habían estado con Jesús. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente. Este pasaje corrobora lo que estamos estudiando. Líderes verdaderos, pero sin títulos, sino solo con dos características: fe verdadera y haber estado con el Señor, tanto en el Antiguo Testamento con Moisés, como en el Nuevo Testamento con los apóstoles. No se necesitan títulos. Si su pastor ha gastado dinero en títulos de teología, su pastor es un lobo, es un ególatra. No se necesitan títulos, dice este texto, para ser líder, para ser pastor. Se necesita primero la conversión por medio de la fe verdadera y luego estudiar a solas con el Señor por medio del método expositivo. Ya hemos enseñado varias veces en el canal que los institutos bíblicos, las escuelas teológicas, las universidades cristianas y similares centros de negocio paraeclesial, todas esas instituciones son un gran negocio de la religión para fomentar el ego, el orgullo, la vanidad y la mala doctrina. Todo instituto bíblico, seminario teológico y universidad cristiana son pecado. Están en contra de la voluntad de Dios y en contra del modelo neotestamentario. Si su pastor presume de título de teología o cualquier otro título adquirido, es un lobo. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario expositivo del versículo 25. Dice: Por la fe, Moisés escogió más bien ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. En la primera frase tenemos, estimado oyente, 2 puntos. Primero, tenemos el libre albedrío, porque la frase usa el verbo escoger. Por lo tanto, aquí se enseña teológicamente hablando que Moisés, antes de convertirse, señores calvinistas, Moisés escogió convertirse. No dice que Dios lo eligió. Primero, Moisés escogió convertirse, es decir, salvarse, dejar de ser mundano egipcio para ser del pueblo de Dios. Esa fue su conversión.
Y luego, Dios lo escoge para una función. Señores calvinistas, lo elige para sacar al pueblo de Egipto. ¿Puede ver la diferencia entre las dos elecciones? La elección para salvación la hace el hombre, pero la elección para una función la hace Dios. Los necios calvinistas confunden la elección de Dios para una función en la tierra, la confunden con elección para salvación. Moisés, antes de ser elegido para la función de salvar al pueblo de Israel, él escogió ser salvo con el pueblo de Dios cuando aún no lo era, y también decidió ser afligido con el pueblo de Dios. Es muy claro el libre albedrío. Es muy importante este versículo, estimado oyente. Cuando Moisés fue creciendo, pudo haber escogido quedarse con la comodidad de la buena vida de ser egipcio, con la comodidad de vivir como el mundo egipcio, pero no lo hizo. Así que, si aquí dice que escogió hacerse del pueblo de Dios, eso es una bofetada al calvinismo retorcido que niega el libre albedrío. Nosotros llevamos años demostrando con cientos de versículos como estos la doctrina del libre albedrío humano antes de la conversión. El segundo punto de la primera frase es también una bofetada a los pastores materialistas de la prosperidad, porque aquí se nos muestra que el que tiene una fe verdadera escoge la aflicción de la vida de fe, no escoge la opulencia, el despilfarro, la buena vida ahora, la comodidad, la prosperidad, la mundanalidad, el materialismo, la riqueza, como enseñan los predicadores de hoy en contraposición a este líder, Moisés. Los líderes de la prosperidad deberían aprender de este líder Moisés y también de Pablo. Así que si usted está en una iglesia calvinista que niega el libre albedrío, o usted está en una iglesia de la prosperidad, sanidad, milagros y buena vida, usted está perdido. Usted es cómplice del pecado de esa fe errada y usted va como ellos camino de la condenación eterna. Veamos ahora la segunda frase del versículo 25, que dice: los placeres temporales del pecado. Déjeme que le diga una cosa respecto a esto, estimado oyente. Preste atención. El pecado es temporal, pero el castigo del pecado es eternal. Se lo repito, el pecado es temporal, pero el castigo de su pecado será eternal. Usted decide. ¿Cambiará una cama pecaminosa temporal por una cárcel eternal? ¿Elegirá usted una relación inmoral temporal y luego una tortura eternal? ¿Elegirá usted ser delincuente por unos años en la tierra y luego ser desgarrado en el tormento de fuego eterno? Moisés lo tuvo muy claro, teniendo la posibilidad de una buena vida, riqueza, honor y vivir sin leyes morales en el Egipto de hace unos 3.500 años atrás. Sin embargo, dice el texto que escogió servir al Dios de sus padres. ¿Dónde están ahora los egipcios? ¿Y dónde está ahora Moisés? Este es el modelo de verdadera fe y de verdadera conducta, estimado oyente. No el modelo moderno americano materialista de fe del día de hoy. ¿Qué escogerá usted, estimado oyente? Medite hoy en esta frase. Repítasela usted mismo varias veces y pregúntese usted qué se llama cristiano. ¿Está viviendo la buena vida temporal en su iglesia buscando la buena vida ahora? ¿O ha escogido la abnegación, la sobriedad, la austeridad, la humildad y vivir con lo necesario de una fe verdadera? ¿Qué ha escogido usted, estimado oyente? ¿Qué lleva en su corazón? ¿Ha meditado su iglesia o su pastor o usted mismo alguna vez en este pasaje de Moisés? ¿Ha leído este pasaje su pastor de la prosperidad en la iglesia? Les recuerdo lo que dijimos en el programa anterior. Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que fueron antes escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que aprenda cómo debe ser el modelo de la fe verdadera. Así se estudia la palabra de Dios. Jaque al falso cristianismo del día de hoy. Entremos ahora en el análisis y comentario expositivo del versículo 26 que dice:
Por la fe, Moisés consideró que era mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque Moisés tenía puesta su mirada en el galardón eterno. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Esto sí que es fe verdadera. El resto son cuentos. ¿Usted elige el vituperio por ser cristiano y la esperanza del galardón eterno? ¿O elige vivir a lo mundano, vivir a lo pagano, vivir a lo religioso, vivir lo mejor posible el presente y acabar usted en la condenación eterna? Usted elige. Moisés eligió. Una vez más vemos el libre albedrío en estado puro donde Moisés, sabiendo que no era fácil la vida del pueblo de Dios, sin embargo lo escoge deliberadamente. ¿Hay o no hay libre albedrío? Y como dijimos en programas anteriores, Moisés hizo como Abraham, vivía como mirando esa ciudad futura de la cual Dios le había hablado. Esto es fe verdadera, estimado oyente, no la basura de la fe materialista, sensacionalista, motivacionista, emocionalista, ritualista, calvinista, catolicista, adventista, pentecostalista, unicitarista, americana y rabinista del día de hoy. Esas fes no valen de nada. El pasaje nos muestra que la fe verdadera no busca lo material en la tierra, sino que no le importa ser perseguido ni tampoco ser pobre por tener una fe radical en Cristo. La fe verdadera vive cada día mirando, esperando, anhelando, deseando la ciudad maravillosa que ojo no vio, ni oído yo, ni nadie imaginó. Una ciudad maravillosa diseñada por el Señor del Evangelio para los que eligen en su libre albedrío tener una fe verdadera, valiente, sufrida, perseguida, abnegada, que vive con lo suficiente y que no le importa lo material. En el Ministerio Tinaja somos ejemplo de ello. Así que márchese de las iglesias modernas de la fe material, de prosperidad, sanidad y milagros al estilo americano. ¿Qué hubiera elegido Moisés hoy, estimado oyente? ¿Hubiera elegido una iglesia de la prosperidad americana o hubiera elegido una vida sobria de vituperio, persecución y pobreza, como dice aquí? ¿Qué debe elegir usted según este pasaje? ¿Qué ha elegido usted, estimado oyente? ¿En qué iglesia está usted metido? Aquí tiene el modelo. Usted elige. Ahora, ¿por qué el pasaje dice que Moisés eligió más bien los vituperios de Cristo, si Cristo aún no había llegado, sino que llegaría unos 1500 o 2000 años después? ¿Por qué dice eso? Bueno, Moisés no solo recibió la revelación que mayormente conocemos de las plagas, la tierra prometida, las leyes, etcétera, etcétera, sino que Moisés también había recibido la revelación de que el pueblo de Israel sería el medio por el cual un día vendría el libertador, un profeta mayor que él, el Mesías. Y Moisés creyó esto y vivió según esta revelación. Por eso dice que Moisés eligió los vituperios de Cristo, el libertador. Moisés era el libertador físico. Él era un anticipo del libertador espiritual de su pueblo. Así que Moisés decidió vivir acorde a ese libertador que él estaba anticipando. Moisés sabía que un día vendría Cristo. Lo dice él mismo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y 18. Dice: Yo, Yahvé, levantaré un día entre ustedes un profeta al que deberán escuchar, porque él les dirá todo lo que yo le mandaré decir. Ese pasaje se refería al Mesías. Moisés vivió por la fe en Cristo hacia adelante. Nosotros vivimos por la fe en Cristo hacia atrás. Moisés y nosotros tenemos una misma fe, la fe verdadera en el Mesías y su mensaje, el Evangelio. Entremos ahora en el análisis y comentario expositivo del versículo 27 que dice: Por la fe en lo que Dios le dijo, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo en su fe como viendo al invisible. Sobre este pasaje vamos a tomar otra enseñanza, modelo y ejemplo. Así que analicemos este pasaje más allá de lo literal y lo haremos de forma aplicativa, actual y espiritual.
Lo literal de este pasaje ya sucedió hace unos 3.500 años atrás, pero lo espiritual sigue vigente, así que veámoslo. Vamos a la primera frase. Aquí Egipto representa el mundo y el sistema del mundo de aquel entonces en los días de Moisés. Pero hoy se repite la misma historia. El moderno sistema materialista, idólatra y mundano de hoy es igual que el sistema egipcio de aquel entonces. Eso no ha cambiado. Así como Moisés tuvo que decidir qué hacer con aquel sistema y aquel mundo, de la misma manera, estimado oyente, usted y yo también como modernos Moisés, tenemos que decidir dejar el sistema moderno actual, su música, su estilo, su ropa, sus ideas, sus vicios, su política, etcétera, etcétera, como lo hizo Moisés. Por ejemplo, hablando de un caso, Moisés, antes de convertirse, seguro que vestía al estilo egipcio, tal como vemos la vestimenta de los egipcios en los documentales de la televisión. Un estilo de ropa inmoral, poca ropa, etcétera, etcétera. Pero el texto dice que dejó, y ese verbo gramatical dejó es muy importante, porque el pasaje infiere con esa palabra que dejó ese estilo de vida, por ejemplo, en el vestir, para tomar el estilo de vestimenta hebreo, sobrio y tapado. Moisés dejó todo el sistema mundano egipcio, dice el texto. Usted también tiene que dejar el sistema de vestimenta, el sistema de corte de cabello, su ropa, sus vicios, su mundanalidad, su estilo de vida mundana y demás cosas del moderno sistema egipcio de hoy. Esa es la enseñanza. Así sucede hoy con los hombres y las mujeres modernas egipcias metidas en la iglesia, con un estilo egipcio de ropa sensual, apretada, poca ropa, ropa inmoral, recargada y cara. Las iglesias de hoy parece que son súbditas del sistema egipcio moderno que se ha metido en ellas. ¿Es usted un egipcio o es usted un cristiano? Veamos ahora la segunda frase del versículo 27 que nos llama la atención cuando dice la ira del rey. ¿Y qué representa aquí la ira del rey para nosotros? Bueno, sencillo. En el día de hoy, las autoridades en el poder, la política, el sistema de democracia, que más bien debería llamarse la demoníacocracia, este sistema persigue a los fieles creyentes y persigue sus ideas. Sin ir más lejos, aquí en YouTube, usted no puede decir lo que quiera. No puede decir ciertas verdades porque le cierran el canal o le anulan el vídeo. La ira del rey de YouTube se enfurece y cierra el canal o le borra el vídeo si usted dice algo contrario al sistema. Así que se repite la misma historia que en los días de Moisés, porque el sistema y los líderes anticristianos de hoy son iguales en todas las generaciones humanas. La verdad, la radicalidad, la racionalidad, el verdadero cristianismo, la fe verdadera, despierta siempre la ira de los gobernantes actuales que como reyes egipcios gobiernan este mundo y le impiden que usted hable. En muchos lugares no se puede hablar en contra de los perversos homosexuales, los afeminados y lesbianas o transexuales. No se puede hablar del pecado de cambiarse el sexo, ni se puede hablar de las mujeres autoritarias ni feministas y pecaminosas en el liderazgo de las iglesias. De eso no se puede hablar. El rey egipcio, el faraón moderno, se aira cuando decimos estas verdades, sea político, pastor, rabino, sacerdote o dueño de una red social. Así que se repite la misma historia, pero somos valientes y estamos aquí como modernos Moisés. Usted no debe temer la ira del rey en la tierra. Usted debe temer la ira de Dios, el rey. La tercera frase del versículo 27 es solemne, la más solemne de las frases de hoy. Moisés se sostuvo por fe sobre lo que Dios le había revelado, que había una ciudad mejor que Egipto, con mejores palacios, con mejores riquezas, con un mejor templo, con una mejor arquitectura, con un mejor clima, con mayores honores que en Egipto. Moisés se lo creyó a Dios y vivía así, esperando ese mundo visible que en aquel día le era invisible. Pero ahora, en el tiempo actual, para Moisés, le es visible porque está ya en ese mundo futuro que esperaba.
Así vivimos nosotros, estimado oyente, y así debe ser la fe verdadera suya. Vivir esperando al invisible y esperando lo invisible. El Nuevo Testamento revela algunas maravillas asombrosas de ese mundo material futuro, que es el reino de los cielos, que es incomparable a este moderno y presente reino de Egipto. Muchas veces hemos hablado de ello en el canal. Arde el corazón cuando analizamos algunas cosas que nos dice la Biblia del mundo futuro, como si miráramos por el ojo de la cerradura de una puerta. Moisés no solo estaba esperando y vivía con esa esperanza material de lo futuro, sino que el texto dice algo muy importante. Dice que se mantenía como viendo al invisible. Es decir, su centro no era solo lo material futuro, sino que el centro de Moisés era el diseñador de ese mundo futuro. ¿Se da cuenta qué nivel de fe es esta, estimado oyente? Moisés tenía una fe verdadera y madura. Los lobos de hoy le hablan de tener una buena casa, le hablan de tener un buen automóvil, le hablan de tener riquezas ahora. Márchese de ahí, estimado oyente, o usted vivirá la más grande miseria de toda su vida. Vivirá la miseria eterna. Y ahora mire esto. Ese ser invisible del que hablaba Moisés, un día se hizo visible, tomó un cuerpo, decidió quedarse con ese cuerpo e hizo la mayor obra jamás diseñada, el Evangelio. Y ese Evangelio es el que nos permitirá un día estar en ese mundo fantástico futuro, no ya con el invisible, sino que en aquel entonces será ya con el visible, el Señor Jesús, el Señor del Evangelio, en ese mundo que ojo no vio, ni oído yo, ni mente es capaz de diseñar. Sin Evangelio, nadie entrará al reino de los cielos, ni nadie verá al invisible. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 28 que dice: Por la fe, Moisés celebró la Pascua y roció con sangre las casas de los israelitas para que el ángel exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Punto número 1. La Pascua era una de las dos fiestas más importantes de Israel junto con la fiesta del gran día de la expiación. La Pascua judía del Antiguo Testamento, es decir, la muerte de un cordero que libraba a Israel del ángel exterminador, era el anticipo del Calvario donde Cristo, la nueva Pascua, como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, es el cordero que libra al hombre del Dios exterminador. Si usted no tiene sus pecados perdonados, usted se encontrará un día con el Dios exterminador. Si Dios amara al hombre, ¿por qué mató a los egipcios con las plagas? Mató implacablemente a los primogénitos egipcios y luego mató al ejército en el Mar Rojo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dios ahora se hizo bonachón con los modernos egipcios y ama a todo el mundo, que es igual de perverso o más que los egipcios del tiempo de Moisés. ¿Qué pasó? ¿Dios se hizo bonachón? Jaque a los defensores de que Dios ama al hombre. Dios aborrece al hombre porque el hombre es enemigo de Dios. Ahora, por otro lado, si Cristo es la nueva Pascua, como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, entonces la Pascua ritual judía antigua fue anulada por Cristo mismo. La nueva Pascua, el Cordero perfecto, cuando Él dijo, consumado es. O sea, todo está hecho, todo está acabado, todo el antiguo pacto está abrogado. Eso significa consumado es. Piense esto, estimado oyente. Si Cristo es la nueva Pascua, y con eso Él anula todo el ritual de la antigua Pascua, entonces todo el Antiguo Testamento, por extensión, también está abrogado, porque si abroga una cosa, abroga todo el resto. Por lo tanto, con esto nos reafirmamos una vez más contra los pastores, rabinos y sacerdotes que le engañan a usted diciéndole que el antiguo pacto aún está vigente. Eso es falso. El antiguo pacto está abrogado. Este pasaje nos muestra que todo el antiguo pacto está anulado, es inútil, es inservible.
ya está cumplido, ya no está vigente, ya ahora no rige. Lo que ahora rigen son las nuevas leyes, las leyes que están en el nuevo pacto. Por lo tanto, cuando un pastor o sacerdote o rabino le quiere hacer practicar a usted un rito o le aplica un versículo del antiguo pacto, como el diezmo, las primicias, el ayuno, el sábado, la circuncisión, las fiestas judías, o quiere guiarse por el Antiguo Testamento o guiarse por la Torá, esos líderes le están engañando, porque Cristo cumplió todo eso y ya no hay que cumplirlo, queda abrogado y entra a regir el nuevo pacto, la nueva Pascua. La Pascua era para los judíos, la Pascua no era ni es para los gentiles. Toquemos ahora, a propósito de la sangre que se menciona en este versículo, toquemos el delicado y polémico tema de la sangre de Cristo. En el canal tenemos un vídeo que ha generado muchísima polémica cuando hemos hablado que la sangre de Cristo no es para los gentiles. Se lo repito, la sangre de Cristo no es para los gentiles, es solo para los judíos. El tema de la sangre de Cristo es un lenguaje solo para los judíos. El libro de Hebreos que estamos estudiando fue escrito para una comunidad judía, no para los gentiles. En la iglesia de Hebreos no había ni un solo gentil. Lo mismo sucede con Pedro cuando habla de la sangre de Cristo en sus cartas. Son cartas solo para las iglesias judías, no son cartas para los gentiles. El lenguaje de Pedro en sus cartas era exclusivamente para las iglesias judías, no era para los gentiles. En la Biblia hay dos grupos ante Dios, los judíos y los gentiles. Eso se dice claramente en toda la Biblia. Por lo tanto, Dios le habla a cada grupo con forma y con lenguaje diferente. A los judíos les habla con lenguaje mesiánico y mosaico, pero a los gentiles Dios les habla con lenguaje diferente. A los gentiles que no conocían a Moisés, Dios les habla con otro lenguaje, con lenguaje jurídico. Por eso, la sangre de Cristo no perdona los pecados de los gentiles, ni es un lenguaje para los gentiles, sino que Dios habla a los gentiles con lenguaje jurídico. Para los judíos, lo que les perdona los pecados es la fe en la sangre derramada en la cruz. Pero para los gentiles, lo que le perdona los pecados es la fe en la justicia derramada en la cruz. ¿Puede ver la diferencia? La sangre derramada por el Cordero Perfecto, Jesús, es para el perdón de los pecados judíos. Y la justicia derramada sobre el hombre perfecto, Jesús, es para el perdón de los pecados de los gentiles. Se lo repito, la sangre derramada por el Cordero Perfecto, Jesús, es para el perdón de los pecados de los judíos. Y la fe en la justicia derramada sobre el hombre perfecto, Jesús, es para el perdón de los pecados de los gentiles. Por eso, si un pastor en el día de hoy le habla a usted, siendo gentil, con lenguaje judío, por ejemplo, el tema de la sangre, y le dice a usted que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, eso es falso, porque la sangre no es para los gentiles, es solo lenguaje, doctrina y enfoque para los judíos. Es probable que al escuchar esto, usted se lleve las manos a la cabeza, pero, le guste o no, teológicamente hablando, la verdad es esta. Una verdad y una fe verdadera que no enseñan los pastores, ni rabinos, ni sacerdotes en el día de hoy. Así que cuando un pastor le dice a usted, siendo gentil, que crea en Jesús, o que crea en Cristo, o que crea en el Cordero de Dios, o que crea en la sangre de Cristo, le está engañando, y eso jamás le dará a usted el perdón de los pecados. Lo que le da a usted como gentil el perdón de los pecados, lo dijo el mismísimo Señor Jesús, la nueva Pascua, y lo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15. El método de salvación de los gentiles. Punto. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 29 que dice: Por la fe en lo dicho por Dios, el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo como por tierra seca, pero los egipcios, cuando lo intentaron, fueron ahogados. Punto número 1. Literalmente hablando, el éxodo existió, estimado oyente. Lo dicen hasta los documentales de la televisión.
El mismo Jesús confirmó el Éxodo, por lo tanto, todos los milagros en torno al Éxodo fueron reales. Incluso Jesús habló de Moisés y se apareció con Moisés, el personaje central del Éxodo y del paso del Mar Rojo. Decimos esto porque los hombres niegan todo o casi todo lo que dice la Biblia. Pero la Biblia sigue viva y sigue vigente, y los enemigos de la Biblia siempre se mueren o ya están muertos. ¿Dónde están ahora los enemigos de la palabra de Dios? Ahora están delante de aquel que abrió el Mar Rojo y abrirá también las fauces de los infiernos para ellos. Así que si usted niega los acontecimientos milagrosos de la Biblia, como en este caso el Éxodo, usted está pecando. El creacionismo bíblico, el diluvio bíblico, el éxodo bíblico, el paso del Mar Rojo y todos los cientos de milagros de la Biblia, todos son verdaderos. El que los niegue estará en rebelión y entonces un día Dios, por su rebelión, lo enviará a la cárcel eterna. Esta es la enseñanza. Punto número 2 del versículo 29. Vamos ahora al punto espiritual. El paso del Mar Rojo simboliza el paso de una vida a otra vida, tal como hizo Israel. Israel dejaba una tierra y un mundo y ahora iba a otro mundo. Dejaba la esclavitud para pasar a una nueva vida y una nueva tierra, la tierra prometida. ¿Por qué pasaron el Mar Rojo los israelitas? Bueno, sencillo. Lo pasaron porque tenían una fe verdadera. En cambio, los egipcios no pasaron el Mar Rojo porque no tenían fe verdadera. La enseñanza es clara. La fe verdadera salva al convertido del Mar Rojo eterno. La fe falsa mata al inconverso y lo hundirá en las aguas del Mar Rojo eterno. La analogía es impresionante, estimado oyente. Por donde pasa el convertido, no puede pasar el inconverso. Solo la fe verdadera nos hace pasar por el Mar Rojo de la muerte de forma exitosa. Los dioses egipcios no pudieron contra el Mar Rojo, pero la fe verdadera en el Dios verdadero hizo cruzar a los israelitas el Mar Rojo a la nueva vida. ¿Entiende la enseñanza, estimado oyente? Usted necesita una fe verdadera para que no se ahogue en el mar de la muerte. Bien, hasta aquí con el análisis de los versículos detallados del día de hoy. Ahora, llegando casi al final de este mensaje, como siempre, no puede haber mensaje verdadero sin redireccionar el tema al punto central más importante de todo analista de la Biblia, el mensaje de salvación. Para que usted sea perdonado del pecado de presumir de títulos teológicos, o por haber gastado dinero en un instituto bíblico, para que usted sea perdonado por haber negado o dudado de los acontecimientos de la Biblia, para que usted sea perdonado del materialismo de las iglesias de la prosperidad, para que usted sea perdonado de todos los deleites pecaminosos temporales de su vida, para que usted sea perdonado por tener su mira solo en las cosas de la tierra, para que usted sea perdonado por amar el moderno Egipto de hoy, para que usted sea perdonado del pecado de diezmar, ayunar, dar primicias, guardar el sábado y regirse por las cosas del antiguo pacto, para que usted sea perdonado por seguir a pastores, pastoras, rabinos y sacerdotes falsos, para que usted esté preparado para cruzar el Mar Rojo de la muerte, para que usted pueda ser librado del Dios exterminador, para que usted sea perdonado de otros pecados que su conciencia le haya mostrado con el mensaje de hoy, y para que usted pueda tener el perdón de todos los demás pecados de su vida, y para que usted pueda tener la salvación de su alma. Para todo esto, usted tiene que obedecer los dos requisitos universales que Cristo, la nueva Pascua, pone a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15, como puede ver en pantalla. El primer requisito es el arrepentimiento y tiene dos partes. Primero, usted debe reconocer de forma concreta sus pecados delante de Dios y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto es el verdadero arrepentimiento.
El segundo requisito es creer el Evangelio y tiene 3 partes. Primero, usted debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y tercero, usted debe agarrar por la fe esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, le rogamos que vaya a su habitación y allí, en el silencio de ese lugar, de rodillas si puede, descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí abra su boca y obedezca cada paso de los 2 requisitos de Marcos 1:15, y entonces ahí es cuando usted tendrá paz, tendrá perdón, tendrá acceso a la salvación eterna de Dios y un día entrará al reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bien, mucho más se pudo haber dicho de estos versículos, pero con lo dicho, creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Terminamos como siempre, invitándole, estimado oyente, a colaborar con el Ministerio Tinajas. Lo insistimos siempre, es muy importante. Le animamos a invertir su dinero en el canal del Ministerio Tinajas, a confiar en el Ministerio Tinajas, y de esa manera podremos ayudar a otros a conocer la fe verdadera. Le recordamos también que tenemos un libro completo sobre el noviazgo, matrimonio y divorcio en Amazon. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene el enlace. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este nuevo mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.